21 horas en punto, puntualísimos, hasta el reloj aquí está con su, ¿no es cierto? Y Lorena Herrera también está lista para comentarnos qué tendrá esta noche. Hola, Lorena. Querida Casimira, he comenzado con una sonrisa, me has hecho sonreír, muchísimas gracias. A pesar de toda la situación, bueno, pues aquí estamos nosotros también listos para informarles, listos para llevarles el detalle de lo que ha ocurrido hoy día. Bueno, cuando uno piensa que ya la novela está llegando a los capítulos finales, pues no, siempre hay algo nuevo, nuevos triángulos amorosos que se van desenredando por ahí, nuevas propuestas amorosas que van por ahí también, veremos qué ocurre. Ah, bueno, está imperdible. Sí, Contrarreloj. Estamos atentos entonces. Gracias, Lorena. Te dejamos. Muchas gracias. Gracias, Daniel, Ramón, Casimira. Chao, chao. Y también gracias a ustedes, amigos, por estar junto a F10. Importante, comenzamos esta semana, comenzamos también el mes con mucha información, una semana muy importante para los bolivianos porque muchos temas se deciden en estos días. Vamos a hablar de estas, no sé si decir alianzas todavía, pero sí encuentros importantes por parte del movimiento popular, que es lo que está pasando en torno a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con el MTS? Tenemos mucha información, les pido que se pongan cómodos, se pongan cómodas, que comenzamos. Contrarreloj. Esta es una de las primeras encuestas de CS Mori para la red Unitel. De acuerdo a la consulta, está primero con 19,1% Samuel Doria Medina. Segundo está Tuto Quiroga con el 18,4%. Tercero, Andrónico con el 14,2%. Sin embargo, la encuesta no toma en cuenta a Jaime Tum, candidato de Nueva Generación Patriótica. Esto generó reclamo del postulante, quien manifiesta que viola el principio de igualdad electoral. Pero, ¿qué dijeron los actores políticos? ¿Es creíble realmente esta encuesta? Titis aguda. Ayer ha salido una encuesta. Yo personalmente no creo mucho en las encuestas, tomando en cuenta que en mi vida me ha llegado una encuesta, mucho menos a mi familia, ni a mis amistades. Pero además, no están pues todos los binomios. Donde estén los binomios recién haremos encuestas. Sin embargo, estos resultados reflejan que los candidatos no están conectados con la crisis que vive Bolivia y no piensan en el bolsillo de la población, que día que pasa deben soportar la escasez de combustibles, dólares y la falta de alimentos, entre otros. En sí, no logran seducir al electorado a 70 días de los comicios. Tenemos que hablar de lo que está pasando en este campo electoral, pero a partir de las propuestas económicas y también a partir de las evaluaciones internacionales a las que nosotros como país también somos sometidos. Vamos a hablar con José Gabriel Espinosa del equipo económico de Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad. José Gabriel, muchas gracias por este contacto vía Zoom con nosotros. Entendemos que en este momento estás en el aeropuerto, ¿puede ser? ¿Estás listo para tomar un vuelo? Así es, Lorena, te agradezco muchísimo por la entrevista y como tú bien dices, estoy en el aeropuerto, así que me disculpo por el ruido excesivo si es que se percibe. No, nosotros agradecidos porque entendemos que la agenda está muy apretada estos días y se entiende dada la situación, dada la crisis y dado además el campo electoral en el que estamos viviendo. A ver, vamos rápido a este tema porque tomando en cuenta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ha señalado que dada la complejidad del tejido social y además la gobernabilidad en Bolivia, que siempre tiene sus dimes y diretes en este tema y tal vez sea mucho más complicado en la siguiente gestión, establecer plazos para cumplir procesos, promesas electorales llegaría a ser un despropósito. En este sentido,
¿Cómo asegurar que estos 100 días, que son básicamente la promesa de Samuel Doria Medina y la Alianza Unidad, sí son o serían una realidad? Mira, es una excelente pregunta. Los 100 días tienen que ver con la necesidad de estabilizar la economía lo más rápido posible. Hoy día no sabemos cómo vamos a encontrar la economía el 8 de noviembre. Hace apenas 3 semanas nadie habría imaginado que el dólar iba a tocar los 20 bolivianos apenas a mediados de mayo. Y sin embargo lo ha realizado y lo ha realizado a partir de intervenciones del gobierno, cosa que, como te digo, nos hacen prever que el deterioro todavía podría ser mayor. A eso hay que sumarle, por ejemplo, una inacción absolutamente preocupante respecto, por ejemplo, a toda la problemática que tenemos con los precios. Vemos medidas contraintuitivas, bloqueando, por ejemplo, las exportaciones del sector agroindustrial, por lo tanto se limita la llegada de dólares y se profundiza el problema de falta de divisas en el país. Todo este escenario obliga y hace suponer que la gente hoy día está aguantando, básicamente esperando las elecciones, pero a partir del momento del primer momento de la asunción del nuevo gobierno, pues la gente ya va a dejar de aguantar y va a buscar soluciones. Somos conscientes de esto y por eso en la campaña de Samuel en Unidos se ha tomado la decisión de empezar a trabajar ya pensando en la posibilidad del primer día de gobierno. Para eso estamos empezando a diseñar las medidas que deberíamos implementar desde el primer momento de gobierno, obviamente modificándolas, cambiándolas, calibrándolas a esta coyuntura tan cambiante que vemos en nuestra economía, para que desde el 8 de noviembre se empiece a dar soluciones efectivas y reales a la problemática de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que las metas están determinadas por el programa que se ha presentado al momento de inscribir al binomio, pero los caminos sabemos que se pueden ir modificando en función de la coyuntura que entreguemos. En este sentido, los 100 días son el plazo para estabilizar la economía. Sin embargo, el trabajo va a continuar durante los 5 años de gobierno, porque después de la estabilización viene un proceso de recuperación y luego de crecimiento. Claro, entiendo todo esto, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo van a hacer estos primeros 100 días? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, 2 medidas muy simples que ya te puedo adelantar. Hoy día, 80% del déficit fiscal está siendo pagado por créditos del Banco Central. Eso significa inflación. En la medida que el Banco Central financia un gasto público absolutamente excesivo y además concentrado sobre todo en el gobierno central, en el nivel central de gobierno, alejado de las necesidades de la población, pues se empieza a deteriorar el poder adquisitivo de la moneda. Ese crédito interno que provee el Banco Central hay que cortarlo a cero desde el primer momento. No se puede seguir emitiendo para financiar un gasto público que no beneficia a la población. Este tema del gasto público después lo vamos a desarrollar un poquito más, por favor, para que podamos darle el hilo. Ok, perfecto. Otro tema que te decía que vamos a implementar desde el primer momento del gobierno tiene que ver con la digitalización de los procesos de contratación pública. Hoy día el nivel de corrupción que tanto organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, han detectado en las compras públicas parece superar el 3 o 4% del PIB. Eso significa que transparentando las compras públicas, permitiendo, por ejemplo, que el sistema de compras públicas esté vinculado a un sistema de blockchain que haga que tengamos contratos inteligentes y que permita, por ejemplo, que el poder del funcionario para acelerar un trámite o utilizando el poder del sello pues reciba coimas, se elimina automáticamente. Esto también permite, por ejemplo, que se empiece a transparentar de nuevo el gasto público en distintos niveles de gobierno y se empiece a ordenar mejor también el gasto público. Y finalmente, otro elemento tiene que ver con un mapeo de las actividades del sector público. Hemos detectado una revisión profunda de los distintos presupuestos
presupuestos que hemos visto en los últimos años, cómo, por ejemplo, entidades del nivel central de gobierno reemplazan o superponen actividades con otros niveles de gobierno. Hoy día el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, tiene una unidad de proyectos especiales que se dedica a la construcción de infraestructura. Dime tú qué hace un ministerio de la Presidencia, que debería ser el ministerio que coordina con el resto de los niveles del gobierno, dedicándose a construir canchas, tingrados o sedes sindicales. Esto claramente tiene un problema muy serio ahí, no solamente corrupción, sino de mal gasto de recursos públicos. Entonces va a haber una reducción, va a haber una reducción de ministerios, va a haber una reducción de todo este aparato. Va a haber una racionalización del aparato público, principalmente en el gobierno central. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre racionalización y reducción? Mira, la reducción es simplemente un corte donde no se toma en cuenta la calidad del gasto público. Uno podría pensar y decir, bueno, vamos a solucionar el problema del déficit fiscal echando a la mitad de los empleados públicos, y eso es totalmente ilógico, porque hoy día gran parte de los empleados públicos primero están en el área de salud, educación y seguridad, y luego dependen también de los gobiernos subnacionales, donde el gobierno central no tiene mucho que hacer. Pero gran parte del gasto público, en contraposición, está concentrado en el gobierno central, en el nivel central del gobierno. 80% del presupuesto general del Estado está controlado por el gobierno central. Entonces, aquí claramente hay un problema, primero, de distribución de recursos y segundo, de una concentración excesiva en un nivel central del gobierno que no necesariamente afectará al ciudadano, a ti y a mí o a cualquier persona que realiza sus actividades en el día a día, porque la infraestructura de salud y de educación está financiada por los gobiernos subnacionales, el presupuesto para los ítems también está asegurado y por lo tanto por ahí no vendrá el recorte. Vendrá el recorte en aquellas entidades, como te decía, que no son importantes para la población, pero sin embargo se llevan una gran cantidad de recursos. Cuando estábamos conversando con Samuel Dore Medina aquí en nuestros estudios de F10 Contrarreloj, nos decía que evidentemente va a haber una reducción también, además de esta racionalización, una reducción del aparato público y que iban a trabajar con el emprendedurismo. ¿Cómo es esto? Porque en ese momento no hemos logrado ahondar en ese tema, pero te consulto. Sí, mira, y vuelvo al punto de las contrataciones públicas. Hoy día se supone que cualquier persona podría entrar al sistema de contrataciones del Estado y revisar quién es proveedor de obras públicas o de bienes y servicios al sector público, podría revisar las convocatorias y poder presentarse a estas convocatorias. Sin embargo, el sistema es absolutamente dificultoso, es muy complejo para el ciudadano común. Eso se tiene que transparentar y simplificar. Hoy día cualquier persona debería poder saber cuánto gasta el gobierno central todos los días, a quiénes se está contratando, qué empresas, qué personas, qué proveedores tiene. Esto primero da un carácter transparente del gasto público y obviamente empieza a ser mucho más fácil el seguimiento de la corrupción. Pero por otro lado, lo que hacemos, o lo que vamos a hacer también con reformas muy rápidas en términos fiscales, es abrir el espectro de contratación pública a una mayor cantidad de proveedores. Hoy día esta dificultad que uno tiene para presentarse a las contrataciones públicas hace que el gasto público sea capturado por un pequeño grupo de proveedores que en muchos casos están relacionados al partido de gobierno. El gobierno central sobre todo va a dar el ejemplo. Vamos a empezar a abrir este tipo de contrataciones para que sean las empresas pequeñas y medianas las que provean gran parte de los insumos y materiales que requiere el Estado. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, con la aplicación de tecnologías modernas como el blockchain, donde los contratos ya no son contratos en papel, que están sellados y monitoreados por un funcionario que eventualmente puede pedirte algún tipo de pago, algún tipo de dádiva para acelerar tus trámites, sino que se va a digitalizar todo y se va a utilizar tecnologías como el blockchain, donde los contratos son inteligentes. Si tú has cumplido con el envío del producto, de los materiales
materiales que te has comprometido, pues automáticamente se ejecuta el desembolso, se hace el seguimiento, se permite el cobro de impuestos, se permite pues la apertura del sistema de compras públicas a las empresas, como te digo, pequeñas y medianas e incluso micro empresarios que hoy día no están accediendo a la compra pública. Ahora, José Gabriel, tú bien sabes que más del 80% de la actividad económica en nuestro país es informal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o qué tipo de estrategias van a implementar para fomentar el tránsito de esta informalidad a la formalidad? Mira, el Estado hoy día en realidad espanta al emprendedor. No es que el informal hoy día no paga impuestos o no tiene costos relacionados a su actividad. Hoy día quien decide importar cosas vía contrabando, por ejemplo, al país, paga una serie de cosas cuando trae el camión a través de los caminos, a través de las fronteras, donde le paga a la comunidad por seguridad, le paga a la comunidad por el estacionamiento del camión, por la guía del camión a través de esos caminos alternativos que se utilizan. Y eso quiere decir que la persona que está en el contrabando, pues no es que está exenta de pago, sino que decide lidiar con una mafia, porque eso es prácticamente lo que enfrenta, dado que lidiar con el gobierno puede ser incluso más complejo. ¿Por qué? Porque una vez que pasa por ese camino, una vez que pasa por esa comunidad, el pago ya ha sido realizado y ya no le vuelven a molestar nunca más. En cambio, con el gobierno, una vez que tú has entrado a la aduana y entregaste tus papeles y está el contenedor de mercadería ahí, si tú sales de la aduana, probablemente en 5, 7 o 10 años es posible que aparezca un funcionario con el formulario y te diga que has llenado mal alguna casilla o que hay algo que están fiscalizando y tienes que entregar un papel que quizás tú no has guardado, y ahí vienen las multas, los problemas, los intereses. Es decir, lidiar con el gobierno es sumamente complejo y es mucho más caro que lidiar, por ejemplo, con las mafias que tenemos en las fronteras. Entonces, en ese sentido, está claro el camino. Hay que simplificar y, de nuevo, quitarle el poder al funcionario. Si tú has cumplido con los trámites, pues no debería haber en el futuro la posibilidad de que un funcionario te vuelva a extorsionar o te vuelva a fiscalizar cosas que tú ya has cumplido de buena fe. Eso en primer lugar. Eso significa que, por ejemplo, darle seguridad jurídica al empresario, al emprendedor, no solamente pasa por aplicar más leyes, sino también por restringir el poder del funcionario en el ámbito del sector público. Por otro lado, el régimen de traspaso, si quieres, o de tránsito de la informalidad a la formalidad, pues no puede ser tan abrupto como lo es hoy. Y ya si uno quiere pasar a la formalidad y es, por ejemplo, un emprendedor que por las condiciones de la economía hoy día ha iniciado su tarea sin estar registrado en impuestos y demás, enfrenta una serie de multas y posibles sanciones que obviamente lo desincentivan. Tenemos que crear un régimen que permita este tránsito desde la informalidad a la formalidad y que al mismo tiempo haga, pues, que lo facilite y lo incentive a empezar a pagarle al Estado o empezar a relacionarse con el Estado. ¿Cómo? Como te decía hace unos minutos, por ejemplo, accediendo a la compra pública. Hoy día la compra pública está muy restringida, es básicamente para medianas y grandes empresas y en muchos casos muy especializadas en la compra o la venta de bienes y servicios al Estado. Esto debería ser mucho más simple para que ahora eso también se vuelva un incentivo para aquel productor o emprendedor que quiere formalizarse. José Gabriel, en este marco de justicia tributaria, los mineros cooperativistas, los cocaleros, ¿van a estar obligados a pagar impuestos como cualquier otro sector de desarrollo económico? Absolutamente sí. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en Bolivia es que tenemos un Estado absolutamente caro, absolutamente grande, un gobierno absolutamente caro y grande, pero tenemos un Estado débil. ¿Por qué? Porque hay grupos corporativos que no están dentro de la ley. No puede ser que por ser parte de un grupo que apoya al partido de gobierno, tú estés exento de cumplir las normas. Eso no puede funcionar así en el futuro y obviamente una de las medidas estructurales que tenemos que llevar adelante, por eso José Luis Lupo está al frente del Congreso,
o estará al frente del Congreso, es una reforma tributaria bastante amplia, donde la justicia tributaria, en término muy correcto que estás utilizando, alcance absolutamente a todos. Hoy día nuestro gran problema es que tenemos tasas de impuestos que pues en otros lugares del mundo están relativamente cercanas a la media, pero en el caso boliviano las pagan muy pocos. Eso no es correcto. Yo creo que si nosotros queremos encontrar un gobierno que sea efectivo y eficiente, pero al mismo tiempo pues racional en términos de su gestión, necesitamos pues que estos impuestos sean alcanzados por todos los bolivianos. Así que no habrá que se beneficien en el futuro de un gobierno que haga la vista gorda. José Gabriel, antes de terminar, por favor, esta entrevista, quiero leer algunos comentarios que nos llegan a nuestras redes. Ricardo José Montaño: muchos no creemos en sus falsos 100 días que se inventaron. 100 días para privatizar y destrozar Bolivia, como es el estilo del señor Samuel Doria Medina, dice. Hay otro comentario, Lito: este está vendiendo humo. Ahora con la subasta electrónica las contrataciones públicas son totalmente digitales y cifradas, además que hay una subasta donde el que mejor oferta se adjudica la contratación. Y dice, pregúntele cuánto va a devaluar el boliviano, cuánto estima que se prestará del FMI, va a quitar la subvención a hidrocarburos. Muy rapidito, por favor, una respuesta breve, por favor. Mira, muy simple, nadie sabe a cuánto va a estar el tipo de cambio el 8 de noviembre. Lamentablemente eso no está en nuestro control. Todavía tenemos al frente un gobierno como el de Luis Arce, que es absolutamente dañino para la economía y que es el responsable de que el tipo de cambio haya llegado incluso a 20 bolivianos. Así que mientras el gobierno sea tan irresponsable como es ahora, lamentablemente navegamos en la incertidumbre hasta el 8 de noviembre. Lo que sí les puedo decir es que el objetivo de Alianza Unidad es reunificar el tipo de cambio. Es absolutamente irracional gestionar una economía con 5 tipos de cambio, incluso aceptados por el propio gobierno. Eso es totalmente contraintuitivo y totalmente contraproducente para la economía, no solamente del gobierno, tuya, mía y de cualquier persona que hoy día va al mercado y encuentra precios absolutamente altos. Sobre la subvención a los hidrocarburos, es algo muy rápido. Evidentemente hay que legalizarla. No lo digo yo, no lo dice el FMI, lo ha dicho el propio Luis Arce. Y es quizás la única sinceridad que hemos tenido por parte de ese presidente. La subvención a los hidrocarburos ya tiene casi 20 años. Está destruyendo la economía de todos los bolivianos, porque hoy día el chofer del taxi que está parado en la cola por hace ya más 6 u 8 horas no está pagando 3 bolivianos con 72, está pagando 3 bolivianos 72 más medio día de estar fuera de su casa, sin descansar, sin comer, sin poder trabajar. En ese sentido hay que racionalizar también el precio de los combustibles. En el mejor de los casos, mediodía. Muchísimas gracias, José Gabriel Espinosa, el líder del equipo económico de Samuel Doria Medina, la Alianza Unidad. Ha sido un gusto conversar. El gusto ha sido todo mío. Que sea un buen resto del día para ti y la audiencia. Gracias. Continuamos en Contrarreloj, amigos. Gracias a ustedes por su preferencia con nosotros y seguimos hablando del tema electoral y de otros partidos políticos, actores políticos, como es el movimiento Tercer Sistema. Estamos en estudio con Johnny Burgoa, asesor y delegado del MTS. Johnny, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por su tiempo con nosotros. Lorena, buenas noches y gracias por la invitación. A ver, cuénteme, ¿cuál es la situación ahora del movimiento Tercer Sistema? Estamos en manos del Tribunal Supremo Electoral. Estamos a la espera de su pronunciamiento oficial, empero nos han notificado con la apertura de la cancelación de nuestra personería jurídica. Tenemos 5 días para presentar nuestras pruebas de descargo y a partir de ello seguramente emitirá una resolución donde señalará los criterios que ellos hayan encontrado en
a favor del movimiento Tercer Sistema. Empero señalar de que el movimiento Tercer Sistema a la fecha jamás incumplió ninguna resolución, como señalaba el señor Peter. ¿Todavía lo sostiene? Definitivamente nosotros lo sostenemos porque no hemos sido llamados la atención en ninguna parte de esta etapa de la renovación de nuestra directiva. Yo creo que hay que puntualizar algo. El Tribunal Supremo Electoral tiene reglas claras para la renovación de las directivas. Si es que un partido político incumple alguna resolución, hay una primera llamada de atención, hay una segunda llamada de atención y hay una tercera llamada de atención. La primera es una llamada de atención severa, grave, muy grave. Y recién viene el proceso de cancelación de la personería jurídica conforme a un reglamento específico que tiene, en este caso, el Tribunal Electoral. Bueno, ahora, doctor, ya tratando de dar algunos pasos hacia adelante, ustedes con la alianza ya se podría decir que se está diluyendo un poco ese tema porque están buscando a UCS para poder promover el binomio de Andrónico Rodríguez, un binomio que todavía no se sabe con quién irá. Pero, ¿qué tipo de puntos de encuentro tienen ustedes y UCS, por ejemplo? ¿Dónde? En realidad nosotros no estamos buscando específicamente a UCS. Pero sino se ha reunido el fin de exacto, semana, ¿no? Estamos Félix buscando Pazzi en la casa de Johnny Fernández. Sí, exactamente. Estamos buscando nosotros aliarnos y conformar el bloque de unidad, el bloque popular. Por eso, ¿qué puntos de encuentro tienen con UCS como para tener un bloque de unidad? UCS de un tiempo a esta parte ha empezado a hacer alianzas con organizaciones sociales, organizaciones gremiales, lo han debido ver muchas veces en la Ciudad del Alto, lo que hace de que nosotros tengamos este acercamiento con ellos. Y en filosofía y en ideología. Con la finalidad de poder hacer este bloque. Y en ideología, ¿dónde están los puntos de encuentro? Por eso, ellos lo que han, desde su papá, en realidad, ha tenido este acercamiento a las unidades sociales, a los sindicatos, a las federaciones. Entonces, ese es el punto de encuentro que hace que nosotros podamos tener alguna similitud en entroncar, en realidad, a las organizaciones sociales, a las federaciones sindicales, a las federaciones indígenas. Ese es el punto de encuentro, en realidad. A ver, vamos por pasos. ¿Qué es MTS? ¿Cuál es la esencia de MTS? El movimiento Tercer Sistema tiene como objetivo aglutinar a las bases. Es solo eso, porque yo también puedo aglutinar a las bases, no hay problema. Pero ¿cuál es la esencia del movimiento Tercer Sistema? ¿Cuál es la ideología? La ideología es ni capitalismo ni socialismo, en realidad. Si no soy chicha, si no soy limonada, ¿qué soy? Por eso nosotros lo que pretendemos es aglutinar a estas organizaciones sociales. Una vez más le digo, yo puedo aglutinar a un montón de organizaciones sociales o puedo aglutinar a un montón de asociaciones, pero ¿qué me identifica con ellos? ¿Qué soy? No soy ni chicha ni limonada, me acaba de decir, no soy ni capitalista ni socialista. Lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos como objetivo hacer realidad la segunda revolución. ¿Pero qué son? Nosotros somos un partido político que aglutina a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, que han sido en algún sentido dejados de lado a partir del movimiento socialismo. Si no son socialistas, si no son capitalistas, ¿qué son? Somos una tercera opción, una tercera alternativa que le va a dar este vehículo a las organizaciones sociales para llegar nuevamente al gobierno. ¿Cuál es esa base de esa tercera opción? Las organizaciones sociales. Estamos siendo, es como el huevo o la gallina, ¿quién es primero? En este caso, las organizaciones sociales son las que hacen que emerja el movimiento Tercer Sistema. A ver, ¿y cuando uno se basa en fuerzas sociales, es comunista? No. ¿No? Entonces, ¿qué es? Por eso, no sé a dónde quiere llegar. Lo que nosotros queremos hacer y lo que pretendemos es hacer esta segunda revolución, que ha quedado pendiente, que ha quedado trunca a partir de este gobierno. El objetivo del movimiento Tercer Sistema es ese: hacer realidad lo que queda pendiente en este momento. Ya, no me queda muy claro, honestamente, y si ustedes quieren hacer sus preguntas, está también abierta nuestra transmisión para que de pronto me puedan ayudar a aterrizar también este tema, porque no queda muy claro. No son capitalistas, no son socialistas, no son comunistas,
son una tercera opción? ¿Cuál es la base de esta ideología de tercera opción, perdón? Y en base a esto yo le quería consultar, pero no hay nada claro. Yo le quería consultar dónde está este acercamiento ideológico, filosófico con UCS. Como le digo, nosotros lo que pretendemos como Movimiento Tercer Sistema y la Alianza Popular es aglutinar a estas organizaciones sociales, a estas federaciones indígenas, originarias, campesinas, a estos sectores de izquierda, para que podamos conformar un solo bloque. A partir de ello, hacer realidad una segunda revolución que ha quedado trunco. Ese es el objetivo fundamental. Ahorita el de generar reuniones con UCS, con Morena y con otras organizaciones políticas que tengan esta base social. Ya, a ver, avanzaremos un poquito. Ustedes han dicho, Félix Pazzi dijo que en esta reunión en la que ha participado Johnny Fernández, ha participado Félix Pazzi, estaba Andrónico Rodríguez y también estaba Eva Copa, lo ha confirmado ella misma, habían determinado que bajo el liderazgo de Andrónico Rodríguez se iba a conformar o se estaba trabajando en realidad este bloque de unidad del Movimiento Popular. Sin embargo, Eva Copa ha dicho no. Yo no he hablado de nada, de ningún liderazgo, reconociendo ningún liderazgo de nadie. ¿Dónde está entonces? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está mintiendo? Eso habría que preguntárselo directamente a ella, ¿no? Porque tengo entendido a partir de nuestro presidente de la directiva y el doctor Pazzi, es que se ha realizado esta reunión entre estos tres representantes y mayores detalles no conozco, por ello no me atrevería yo a entrarme a algo que no conozco a fondo. Pero el objetivo fundamental de estas reuniones es que podamos conformar este bloque. ¿El 6 de junio van a estar en la papeleta? Sí, se ha hecho la inscripción legal de nuestro binomio Andrónico y la vicepresidenta y todos los 300 candidatos que se tienen ya inscritos con la Alianza Popular. Ya. ¿El binomio? Andrónico Rodríguez, Mariana Prado. Ahí eso está inscrito. Se cierra. Eso está inscrito. El 6, ¿y la papeleta va a terminar con Mariana Prado como vicepresidenta? Nuevamente, esa es una decisión que lo va a tomar Andrónico Rodríguez, toda vez de que es el candidato a la presidencia. Se le ha encomendado a él esta tarea de que él pueda buscar su acompañante y en el tiempo puede ser que cambie, como puede ser que se mantenga. Eso es una decisión ya netamente del candidato a la presidencia. Hay unos mensajes, por favor. José Ulloa dice, pregunta, ¿y ese argumento de la normativa del Tribunal Electoral no se lo expuso en el amparo constitucional? ¿Por qué la sentencia es lapidaria? Dice. Acerca de la sentencia que les quita la personería jurídica, ¿no? En ningún momento se nos quita la personería jurídica. Lo que señala el Tribunal del Beni es básicamente que existe la separación de poderes. Esta atribución le da al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral inicie las acciones de cancelación de personería jurídica. Eso es lo que corresponde. Nosotros en este momento no seguimos firmes y subsistentes con la sigla política Movimiento Tercer Sistema. En ningún momento se nos ha cancelado. Hay otra consulta, dice Reinaldo Sánchez Carrasco, señor, a propósito de la vicepresidenta. Señor Burgoa, ¿qué postura tiene por las declaraciones de la señora Galindo? Mire, yo no tengo autorización como miembro del Movimiento Tercer Sistema, como delegado, a vertir ninguna opinión en el sentido de la vicepresidencia o presidencia, quién se baja, quién entra, no. Hay una estructura que tiene la Alianza Popular. Le está preguntando por las declaraciones de la señora Galindo en función a la vicepresidenta, que usted dice se mantiene Mariana Prado. Así es. Sí, las declaraciones de la señora Galindo, dice. No las conozco, no las sé. Ya, a ver, le pongo en contexto un poquito. Lo que pasa es que la ahora candidata a vicepresidenta, según su declaración, en su momento, hace 9 años, cuando era ministra, ha participado como testigo en un juicio en el que se estaba ventilando un caso de feminicidio. El acusado era una expareja suya. Y entonces la señora Galindo lo que ha hecho es decir que como una autoridad de Estado puede ir en contra de otra mujer, madre que ha muerto, según la sentencia, por un caso de feminicidio. Mire, es
Una pregunta que tendría que realizarse directamente a la señora Prado, porque cada accionar es intuito persona. Nosotros podemos emitir una serie de criterios que pueden estar cercanas a la realidad como alejadas a la realidad. Por ello yo no quisiera aventurarme a dar un criterio sobre alguien que en esencia yo no conozco el contexto en el cual se ha dado este aspecto. Por ello me ahorro yo criterio. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ¿cuáles son las gestiones que van a trabajar a partir del Movimiento Tercer Sistema? Estamos, como le decía hace un momento atrás, estamos ya alistando toda la documentación para presentar como descargo al Tribunal Electoral para que ellos dentro de los 8 días tengan aperturen este término probatorio y a partir de ello ellos puedan emitir un criterio legal. ¿En cuántos días van? Estamos al tercer día. Tercer día, 5 días más, 5 días hábiles. No, nos notifican, tenemos 5 días. Yeah. Estamos dentro del término de presentación de las pruebas, luego a partir de ello se abre otro término que son los 8 días. Perfecto, muchísimas gracias. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes, amigos, también. Esto es Contrarreloj. Queremos agradecer al Salón de Belleza Yvonne, que está ubicado en la Plaza Isabela Católica, edificio Presidente Bush, local número 5. Ustedes tienen teléfonos en pie de pantalla para que puedan hacer las reservas, sacar su cita y tener una muy buena atención. Vamos a una pausa y ya volvemos. Metálica Industrial. La mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa. Desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos Industria Nacional para toda Bolivia. Sinter, imagen y equipamiento, división metálica e industrial. Arrancamos con esta edición de noticias en su primera... El día comienza y nosotros estamos aquí para informarte. Pues las investigaciones y 6 allanamientos. Las noticias relevantes que necesitas para iniciar tu día. Esta explosión en oficinas del Ministerio... Porque en F10 Noticias estamos informando desde lo más alto. F10 Noticias, primera edición, de lunes a viernes a las 6 horas. Tu día comienza con nosotros. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en Sucre, Canal 92. F10 en Full HD. Somos Red Nacional.
Estamos viviendo un momento en el que hay muchos conflictos. Crisis económica, tenemos crisis por los combustibles, crisis por el dólar, crisis porque se encarecen los productos de la canasta familiar, una crisis electoral cuando se judicializa a los partidos, a los candidatos. Y hoy, para hablar de ese tema, estamos junto a Manuel Morales, analista, para que podamos hablar sobre estos y más temas todavía. ¿Cómo ha estado, don Manuel? Bien, bienvenidos. Gracias, Lorena, un gusto estar con ustedes. Habría que comentarle que también hay una crisis de los partidos políticos, ¿no? Es parte de la crisis electoral, pero es uno de los condimentos de los que seguramente vamos a hablar. A ver, usted en este su andar de defensa de la democracia, ¿cómo evalúa este momento de crisis política, crisis electoral por el que estamos atravesando? Bueno, nosotros, por lo menos yo tenía la plena convicción de que estas elecciones iba a ser el momento del recambio. Una oportunidad donde había un fin de ciclo del movimiento al socialismo y había la posibilidad de que nazca un proyecto alternativo. Por lo tanto, el acto electoral le daba al ciudadano toda la soberanía para que a través del voto elija un cambio lo más inteligente posible y poder encarar un periodo, por supuesto que sabíamos que iba a ser complicado, pero donde existirían varias condiciones. Una de ellas, tener una especie de un nuevo presidente que se sacrifique por reordenar la economía, que deje en un segundo plano sus intereses personales y por el otro lado, que sea un gobierno que haga una purga al Estado. Es decir, en un buen sentido de la palabra, purgar significa limpiar. Pero esto se ha desmoronado porque no veíamos la crisis de los partidos políticos que se estaba incubando hace meses atrás y que hace una erupción, tanto en el bloque de las fuerzas que están en el MAS, donde prácticamente Arce y Eduardo Castillo tienen la sigla, con una baja todavía intención de voto a su favor. De hecho, ahí están, tenemos el cuadro, teníamos el cuadro, señor director, si es tan amable, y lo podemos compartir también porque estaban hablando justamente de estos resultados, ¿no? Sí, tenemos a Evo Morales, que por el momento está fuera del tablero. Totalmente, claro. Pero con una movilización callejera, con un órgano electoral demasiado débil, susceptible a sufrir presiones. Entonces, todavía yo no cerraría lo de Evo Morales. Transitoriamente fuera del tablero electoral, peleando para volver a ingresar a las malas, a la fuerza, desde la calle. Por el otro lado tenemos un Andrónico Rodríguez que también está siendo alejado del tablero electoral, todavía su situación no es clara, no está definida y en medio de eso hay una recomposición con otros partidos. Del lado de los opositores, donde se afincaba la esperanza de que surja una alternativa que sea de consenso, plural, lo más democrática posible, se ha cerrado y se ha fragmentado. Se ha vuelto pequeños grupos de poder con candidaturas. Y además, este panorama ha tenido otro elemento que lo ha complicado más y es el hecho de la promiscuidad política, yo le llamo. El hecho de que puedas estar con un partido, puedas estar con otro, negocies con otro que no tiene ninguna relación con tu ideología, donde no hay acercamientos ideológicos, sino puros intereses de por medio. Eso es lo que hace un momento le estaba consultando al delegado del Movimiento Tercer Sistema. Movimiento Tercer Sistema, primero, ¿cuál es la ideología, cuál es la filosofía? ¿No? Me decía, no somos ni capitalistas, no somos ni socialistas, entonces, ¿qué son? Le consultaba, ¿no? Somos una tercera opción. ¿Cuál es la esencia de esa tercera opción? ¿Por qué? ¿Por qué es importante conocer la esencia de esa tercera opción? Porque están en conversaciones políticas para generar un bloque de unidad popular. Justo derecho, legítimo derecho, ¿no es cierto? Pero ¿bajo qué ideologías con UCS? ¿Dónde están los puntos de encuentro? Esa es la pregunta. Eso era lo que yo estaba preguntando. Sí, sin ninguna ideología, sino con puro interés de grupo, interés por armar una candidatura. Y al final a la gente que nos está viendo, si es que este bloque se armaría, el momento en que la gente vaya a depositar, por decirte algo, el voto a favor de Andrónico, a diputados de la UCS va a estar eligiendo a posibles senadores que sean del tercer sistema. Es decir, ahí vamos a encontrar un chairo, una mistura,
Y al final este grupo no va a actuar ideológicamente, sino en base a grupos de interés, a sus intereses y sus conveniencias políticas. A ver, aprovecho que usted está aquí. Por favor, usted nos puede explicar dentro de este análisis político, criterio político que tienen, ¿dónde encuentra puntos de equilibrio, o valga la redundancia, puntos de encuentro entre MTS, UCS, Morena, no me acuerdo quién más estaba por ahí, bueno, Andrónico Rodríguez, UCS, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde encuentra puntos en los que aquí no hay sí puntos de funcione? No hay puntos ideológicos, porque ninguno de estos representa una ideología estructurada, seria. Yo te recuerdo que hace unos años atrás había partidos consolidados, tenía un pensamiento, una filosofía. Lastimosamente, después de mucho tiempo, probablemente en Bolivia las ideologías se han devaluado, porque lo que interesa es llegar al gobierno, usufructuar del gobierno, enriquecerse del gobierno, pero no hay ningún fin altruista, no hay ninguna ideología. Entonces, ahí, entre esos partidos, no hay pues una convergencia programática, ideológica, un horizonte que construir. Lo único que les está dando es la posibilidad de articular una candidatura con Andrónico a la cabeza para seguramente obtener una votación. Pero una vez que lleguen al Parlamento, una vez que sea el caso posible, lleguen a ser gobierno, tú no sabes lo que van a hacer. Es decir, ahí las agendas van a ser absolutamente distintas, y a esto yo le denomino una verdadera crisis de la representación política. ¿Por qué? Porque cuando tú antes elegías a tu diputado, te sentías representado. Esa es la esencia de la democracia representativa, ¿no ve? Es decir, yo no puedo llegar a gobernar si no gobierno a través de un representante, sea el presidente, sean los diputados, etc. Entonces yo le doy mi voto a la persona con la que más afinidad ideológica tengo, política, para que ese sujeto me represente y haga acción política en el Estado. Ahora, esa relación se está rompiendo. ¿Por qué? Porque el representante supuestamente es difuso en este momento, no tiene ideología, está haciendo alianzas dentro de una promiscuidad. Le voy a dar mi voto y el día de mañana no le voy a poder exigir a ese representante, entre comillas, que defienda mis creencias, porque él de repente no las comparte en ese momento. Van a empezar a actuar por criterio propio. El voto que se les va a dar a algunos va a ser a favor de Andrónico, por ponerles el ejemplo, seguiremos con el ejemplo. De repente estoy votando por un diputado de la UCS, ese diputado va a actuar no en función a Andrónico, sino a Johnny Fernández. ¿Te imaginas, no ve? Entonces, ¿qué va a pasar en el siguiente ciclo, en el siguiente parlamento? Uno, ya hemos dicho que va a haber fragmentación del voto. Candidatos que van a obtener poca votación, mediana votación, varias bancadas parlamentarias, no va a haber hegemonía, por lo tanto el próximo gobierno no va a tener gobernabilidad. Y la otra crisis, que es la que va a venir concomitante, es la crisis de la representatividad. Vamos a elegir a personas en el Parlamento que no nos van a representar, y por lo tanto va a haber una ruptura entre ese representante que se va a independizar, va a ser difuso, y la ciudadanía que se va a quedar frustrada en una coyuntura donde necesitamos que el Parlamento nos resuelva los problemas y que no nos complique más la vida. ¿Qué panorama más complicado el que podríamos vivir a partir de toda esta descripción que nos ha hecho? Pero bueno, a ver, hablando de estos representantes, los posibles presidentes, hay una figura que no ha estado dentro de esta consulta, y es Jaime Dum, porque tiene que regularizar estos temas de inscripción. No sé si logrará, el tiempo le dará para regularizarlos. De pronto será esa ficha, porque tiene él su arrastre, ¿no? Tiene una cantidad de personas importante, es nuevo realmente en política, pero será la ficha, si es que no regulariza su inscripción, que pueda sumar a Samuel, que pueda sumar a Tuto y de pronto jalar más votación. ¿Cómo lo ve usted? Mira, respecto al señor Jaime Dum, todavía no tengo elementos, ¿no?, para señalar si es un candidato que verdaderamente se va a lograr inscribir. A mí me llama mucho la susceptibilidad de que no hubiera tenido solvencia fiscal, sabiendo a lo que se estaba metiendo. El no tener solvencia fiscal genera pues un montón de dudas, porque eso significa que en el pasado ha trabajado en el Estado y no ha devuelto las cosas en su debido tiempo, no ha ajustado sus cuentas pendientes,
Es como una especie de un antecedente negativo para una persona que va a administrar supuestamente el Estado. Más allá de eso, podría ser una variable oculta. Te lo voy a plantear en ese sentido. En la vida hay variables ocultas que se mueven detrás del escenario, ¿no? Entre bambalinas. Jaime Dum podría ser una variable oculta que pueda obtener una votación significativa, importante, pero no creo que vaya a cambiar el escenario de dispersión, ¿no? Podrá tener una votación, pero va a entrar a ser uno más del juego. Y ahí yo te lanzo una pregunta también. Puede que haya otra variable oculta que sea la candidatura de Evo Morales. Y eso lo vamos a hablar en una siguiente oportunidad. ¿Le parece? Manuel Morales, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. No, Lorena, yo soy el agradecido y bueno, feliz jornada. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya retornamos. En el país, muchas personas están desaparecidas. Mascotas perdidas sin encontrar el camino a casa. Y muchos son víctimas del robo de sus vehículos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega acá en F10 al rescate. 2 mascotas ahora se encuentran desaparecidas. Vehículos robados. Preste atención a estas imágenes, porque a continuación nosotros vamos a ver cómo esta persona procede a este robo. Personas desaparecidas. El tipo de vestimenta que él portaba la última vez que fue visto era un pantalón jeans color azul. De lunes a viernes a las 11:30, F10 al rescate. F10 HD-Bolivia. Visítanos en Twitter y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. La crisis económica en Bolivia ahonda cada día que pasa. La falta de combustibles no se soluciona aún y los productos de la canasta familiar suben en los mercados sin control. No hay arroz, día por día sube arroz. Aquí está correteando por 1 litro de aceite. Así está el Estado plurinacional, hundido en lo más profundo y sin soluciones por parte de los actores políticos que no logran sintonizar con las necesidades del pueblo. 4 venimos y a veces ya estaba diciendo que no nos va a alcanzar, pero yo vengo de Apachete y apenas nos venden, ni siquiera es 2 litros. Estamos ahí una semana trabajando y el valor de semana echando combustible. Hoy día, 2 días estamos por aquí y más que no avanza la fila, ya ayer en la noche avanzamos, hoy día de rato recién como 30 metros hemos movido. El Fondo Monetario Internacional alertó que Bolivia atraviesa una situación económica bastante difícil y asegura que el gas natural sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso. Y sobre lo llovido mojado son los seguidores de Evo Morales que ahora decidieron bloquear las carreteras de Bolivia. Los movimientos sociales no vamos a parar, vamos a estar hasta que renuncie este señor Lucho Arce, ¿ya? Este señor tiene que ir a Chonchocoro. Aquí en la ciudad de La Paz y en territorio boliviano con cierre de carreteras. Ya han empezado los hermanos del trópico de Cochabamba, las 16 provincias. Sí, señoras y señores, así está Bolivia, sin que nadie pueda darle una solución concreta a la crisis. Cuidadito, cuidadito. Ya no hay paso aquí en casa, ya está todo cerrado, hermanos. Por favor, ya no vengan, avisen a todos los grupos de transporte, de minibús, de flotas, de camiones, que ya no vengan. Tenemos que hablar de temas económicos y lo hacemos con los actores principales. Estamos vía Zoom con Pablo Camacho, empresario industrial. Pablo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Gracias por la cordial invitación. Un saludo a la audiencia.
No, gracias a usted, Pablo, por aceptar este tiempo con nosotros. Vamos a ver lo que decía el informe del Fondo Monetario Internacional, porque dentro de algunas de las sugerencias que tenía o que nos ha presentado está la eliminación gradual de la subvención a los combustibles. Como empresario industrial, como representante de este sector, ¿qué impacto tendría en el sector esto? Bueno, definitivamente, Lorena, no hay diésel más caro que el que no se lo tiene. Hoy la economía está paralizada, no podemos hacer acopio del producto, no podemos recoger nuestros insumos, no podemos distribuir nuestro producto y tampoco se puede exportar, porque como ya hemos visto en las imágenes hace pocos segundos, los camiones tienen que hacer 2-3 días de filas para poder acceder al diésel. El sector de la construcción está paralizado. En realidad, Bolivia vive un paro. Lo de las protestas del sector de Evo Morales ya son el cherry de la torta. Ya la economía está paralizada. Ahora, en relación a lo que está ocurriendo, en relación a los anuncios de movilizaciones, de marchas, de bloqueos, el sector empresarial, ¿cómo blinda su trabajo? Porque ahora tienen que enfrentar el incremento salarial, tienen que pagar el retroactivo, tienen que ver cómo subsistir a este tiempo complicado, porque no se termina todo el 17 de agosto, hay que esperar al 8 de noviembre, después viene el fin de año. Entonces, ¿cómo trabajar? ¿Cómo se están blindando para este tiempo? Bueno, definitivamente sería espectacular poder blindarnos. No hay forma en la cual podamos blindarnos. Vamos a ir un poco más allá. El tema del dólar definitivamente nos está afectando. El 50-60% son insumos importados. No tenemos los dólares. Creo que ya, Lorena, es momento de dejar de hablar de una comisión bancaria. Hoy lo que tenemos, y hay que ser claros, es un dólar paralelo frente al dólar oficial. Y desafortunadamente ese dólar paralelo hoy está encima de los 16 bolivianos. Entonces es muy difícil poder absorber ese diferencial dentro de nuestra estructura de precios. Por eso el incremento en los precios al consumidor final. Ya no hay forma de absorber, y es cierto lo que tú dices. Adicionalmente, una medida política, no económica, sin haber pensado en que el incremento salarial iba a disparar aún más la inflación, pues se decidió esa situación política asusada por este dirigente de la COF, que además no beneficia a todos los bolivianos, apenas beneficia a 16 de cada 100 bolivianos. Esa es la economía formal. Los otros 84 viven del día a día. Entonces, pero acá hay que ser claros, no solo se afecta a la gran industria, a la mediana, a la pequeña, se afecta a ese empresario, a ese microempresario, a ese emprendedor, a la peluquería, a la hamburguesería, a la pizzería. Entonces, se está afectando el bolsillo de 11.5 millones de bolivianos. Y desafortunadamente, pese a todos los esfuerzos que hace el gobierno, los precios van a seguir subiendo. Hoy veíamos un reportaje cómo todavía las fronteras, el Desaguadero, si bien es cierto, hay presencia militar, pero creo que no ha quedado clara la orden del presidente. Hay presencia, pero no están luchando contra el contrabando. Entonces ve ahí a los efectivos parados sin detener y el producto boliviano sigue saliendo. Al principio de esta crisis se habló mucho de que el empresario, el industrial, era el que especulaba, era el que hacía agio, y hoy ya cambia el discurso, ya vemos que son los intermediarios los que están sacando el producto y, reitero, afectando a 11.5 millones de bolivianos. Usted ha hablado de la microempresa, de la pequeña industria. Usted sabe que el 90% de este sector ha cesado operaciones, ha dejado de trabajar. Desde el sector industrial, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué estrategias se propone para reactivar y que sean sostenibles? Y si esto es posible en estas circunstancias, ¿no? Bueno, definitivamente, Lorena, para reactivar tenemos que tomar decisiones muy fuertes. Se debe complementar, modernizar, cambiar el modelo. No vamos a poder reactivar si no hay una
amplia y activa participación del sector privado. Vamos a un poco de números. Son 170 industrias estatales. Generan, de acuerdo a datos, entre 20.000 y 40.000 empleos. Por supuesto de que todos han empezado a operar en enero. No nos olvidemos, Lorena, que son 200.000 bachilleres cada año, sin hablar de universidades, institutos técnicos y otros. El modelo estatista solo va a permitir dar empleo a una cuarta parte de esos bachilleres. ¿Qué pasa con las otras 3/4 partes? ¿Qué estamos haciendo para aumentar la economía formal? En lugar de incrementar la burocracia, tiene que haber un proceso de modernización, de digitalización y bajar toda esa cantidad de requisitos que son absurdos. Usted ha visto 10 fotocopias en la Constitución, el poder del representante legal. En verdad no hemos avanzado y hoy hacemos las cosas mucho más difíciles. Es inaudito que en esta crisis se prohíba exportar, cuando la economía boliviana está urgida, está desesperada para tener esos dólares. El empresario está en condiciones de invertir, pero no van a llegar inversiones ni nacionales ni extranjeras mientras no haya seguridad jurídica. Vemos con mucha preocupación y también tristeza cómo hay avasallamientos, hay tomas de propiedades desde Santa Cruz a Potosí. Veamos cuánta minería formal ha llegado. Más allá de las empresas que vienen trabajando, no hay más. Estamos viendo que casualmente hay avasallamientos en Santa Cruz en época de cosecha. Se debe restituir el Estado de Derecho. Y hablo de estas tomas, avasallamientos y del contrabando. Lorena, es inadmisible, audiencia, que haya municipios en los cuales tenemos ferias de autos robados, autos truchos, de contrabando, y la policía y el ejército no intervienen. Entonces no vamos a ganar nada luchando contra el contrabando en nuestros centros de abasto. El contrabando está en la frontera de ingreso y de salida. Pablo, gracias por este tiempo con Contrarreloj. Siempre es importante escuchar el otro lado, la parte que mueve la economía de nuestro país y que cada vez se le está poniendo más difícil la situación. Muchas gracias por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Lorena. Y para terminar, yo les invito a ver desde el aeropuerto hasta la zona sur y van a ver la cantidad de letreros de gigantografía vacía. Ese ya es un reflejo de la crisis, porque las empresas están contrayendo su gasto desafortunado en marketing, en ventas y afectando también a otros sectores. Pero la economía se contrae lamentablemente. Muchas gracias por el espacio y encantados cuando ustedes nos vuelvan a invitar. Muchas gracias, Pablo. Ha estado con nosotros Pablo Camacho, empresario industrial, y así despedimos Contrarreloj. Gracias a ustedes por su tiempo. Que estén muy bien. Buenas noches.